Bienvenidos a Misterios Macabros. Bienvenidos amantes del terror y lo macabro. Hoy vamos a narraros varias historias de terror que se desarrollan en la famosa festividad del Día de los Muertos en México. Os recomiendo apagar las luces, cerrar los ojos y disfrutar con las imágenes que quiera imaginar vuestra mente. Comenzamos. La primera historia se titula La Catrina. Esta historia comienza con un viaje alegre, pero pronto acaba mal. Sofía, una joven española, estaba emocionada por la oportunidad de experimentar la celebración del Día de los Muertos en México junto a sus amigos mexicanos. Había llegado al pintoresco pueblo en el momento en que las calles se llenaban de coloridos altares, ofrendas y calaveras de azúcar. Su amiga Mariana, una de las anfitrionas, le explicó con entusiasmo la importancia de honrar a los difuntos en esta festividad única. Mientras paseaban por las calles adornadas con cempasúchil, Mariana compartió una historia que le había sido transmitida por generaciones. Le habló de la Catrina, la figura icónica de la muerte en la cultura mexicana. Mariana describió a la Catrina como una dama elegante vestida de blanco y negro, con un rostro esquelético adornado con flores y calaveras. La Catrina era una representación de la muerte que recordaba a todos que la vida es efímera. Sofía quedó fascinada por la historia, pero también pensó que era solo una tradición inofensiva y simbólica. Después de todo, ¿qué podía haber de malo en honrar a los seres queridos fallecidos? Esa noche, Sofía se quedó en la casa de Mariana, ansiosa por experimentar la celebración del Día de los Muertos en su máxima expresión. Pero a medida que el reloj avanzaba y la medianoche se acercaba, un inquietante silencio se apoderó de la casa. Sofía, acostada en una habitación oscura, comenzó a sentir una presencia ominosa que la rodeaba. Un frío gélido llenó el aire y una voz susurrante resonó en sus oídos. «Soy la Catrina», murmuró la voz, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cuando abrió los ojos, se encontró cara a cara con una figura espeluznante. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de una vela que parpadeaba ominosamente. La figura se erguía al pie de la cama, y Sofía apenas podía distinguirla en la oscuridad. Vestida con ropas que parecían salidas de una época antigua, la figura tenía el rostro esquelético y huesudo, adornado con flores y calaveras. Sus cuencas vacías la miraban con una malévola curiosidad. Sofía trató de gritar, pero la Catrina extendió una mano fría y huesuda y la silenció. «Eres una invitada en nuestro mundo esta noche», dijo la Catrina con una sonrisa macabra, «y no puedes escapar». Un terror indescriptible se apoderó de Sofía mientras contemplaba a la Catrina, quien estaba parada junto a la cama como una sombra de pesadilla. Sofía, paralizada por el miedo, observó cómo la Catrina se movía con una gracia macabra. La figura espectral se inclinó sobre la cama, acercando su rostro descarnado al de Sofía. El aliento frío de la muerte la envolvió, y Sofía pudo sentir el roce helado de los dedos de la Catrina en su mejilla. «¿Quién eres?», balbuceó Sofía, sus palabras temblorosas en el aire enrarecido de la habitación. «Soy la Catrina, la dama de la muerte», respondió la figura con un tono sepulcral, «y he venido por ti esta noche». Sofía quería huir, gritar, escapar de esa pesadilla viviente, pero algo dentro de ella la mantenía paralizada. La Catrina la miraba con ojos vacíos y hambrientos de almas. «Durante el Día de los Muertos, nuestras fronteras con el mundo de los vivos se debilitan», explicó la Catrina. «Y es en esta noche que las almas de los difuntos pueden regresar, pero también pueden traer consigo a los que no pertenecen». Sofía apenas podía comprender lo que estaba escuchando. La habitación se sentía cada vez más claustrofóbica, como si estuviera encerrada en un ataúd. La Catrina extendió su mano huesuda y colocó un dedo helado sobre la frente de Sofía. Inmediatamente, imágenes espeluznantes y visiones aterradoras llenaron la mente de la joven. Vio su propio rostro pálido y sin vida, sus ojos vacíos reflejando el terror eterno. Vio su cuerpo retorcido y descompuesto, convertido en una criatura de pesadilla. Sofía gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad de la habitación. La Catrina retiró su mano y sonrió malévolamente. «Tu destino está sellado, Sofía», susurró.
Esta noche serás una de las nuestras. Sofía, presa del pánico, intentó escapar de la habitación, pero las paredes parecían cerrarse sobre ella. Las sombras danzaban a su alrededor y risas siniestras llenaron sus oídos. La Catrina la seguía de cerca, como una sombra implacable. La pesadilla había comenzado y Sofía no tenía forma de despertar de ella. Sofía se vio arrastrada por un torbellino de pesadillas cuando la Catrina continuó su relato. La figura esquelética le mostró visiones de su destino inexorable, un destino en el que se convertiría en una criatura de pesadilla, condenada a vagar en las sombras por toda la eternidad. El miedo la abrumaba, pero estaba atrapada en ese oscuro rincón de México, donde el Día de los Muertos había tomado un giro tenebroso. Mientras la noche avanzaba, Sofía pudo escuchar los gritos de terror que provenían de las habitaciones de sus amigos mexicanos. Mariana, quien la había recibido con tanta alegría, fue la primera en caer víctima de las horribles apariciones de la Catrina. Sofía la encontró en su habitación, pálida y sin vida, con una expresión de terror congelado en su rostro. El horror se propagó rápidamente a medida que la Catrina avanzaba implacablemente. Los amigos de Sofía fueron atrapados en sus propias pesadillas, cada uno enfrentando sus miedos más profundos y oscuros antes de que sus vidas fueran arrebatadas de manera espeluznante. Sofía los encontró uno a uno. Sus cuerpos yacían retorcidos y sin vida, con signos de agonía en sus rostros. Con cada muerte, la sensación de desesperación de Sofía crecía. Se dio cuenta de que estaba sola en medio de una carnicería sobrenatural. Los pasillos del pueblo se llenaron de lamentos fantasmales y risas maníacas, y las sombras se cerraron a su alrededor, amenazándola constantemente. La Catrina seguía siendo su tormento constante, apareciendo en los momentos más inesperados, riendo con crueldad y mostrándole visiones de su futuro oscuro. Le recordó una y otra vez que no había escapatoria, que se convertiría en una de las almas errantes que atormentaban el Día de los Muertos. El tiempo se desdibujó en una pesadilla interminable, donde la realidad y el delirio se fusionaron. Sofía, luchando por su cordura, se enfrentó a un destino aterrador, rodeada de la muerte y el sufrimiento. La noche del Día de los Muertos continuaba su macabra danza, y Sofía estaba atrapada en un abismo de pesadillas. Cada hora que pasaba, cada muerte que presenciaba, le robaba un pedazo de su propia humanidad. Sofía encontró el cuerpo de Eduardo, quien alguna vez había sido un amigo cercano, colgado en la sala de estar. Una soga oscilaba suavemente, llevando consigo la evidencia de un suicidio atroz. Pero Sofía sabía que la mano invisible de la Catrina había estado detrás de esa horrorosa escena. El sonido de la risa maníaca de la Catrina llenó el aire, como si el espíritu maligno disfrutara de la desesperación de Sofía. Cada rincón del pueblo parecía estar infestado de presencias sobrenaturales, y las sombras se retorcían y susurraban con malicia. El tiempo mismo parecía haber perdido todo significado. Sofía vagaba sin rumbo fijo, atrapada en una pesadilla que no tenía fin. Los cuerpos sin vida de sus amigos yacían regados por las calles, sus rostros retorcidos por el tormento final que habían sufrido. La Catrina la seguía a cada paso, burlándose de ella con sus palabras crueles y visiones aterradoras. Le mostraba el destino que le aguardaba, una eternidad de tormento y angustia como un espíritu atormentado en el Día de los Muertos. Sofía luchaba por encontrar una salida, un resquicio de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Pero cada vez que pensaba en escapar, la Catrina estaba allí para recordarle que era inútil. El horror y la locura la envolvieron, y sus gritos de angustia se perdieron en el aullido del viento nocturno. La Catrina ganó su última victoria cuando Sofía se convirtió en una de las almas errantes que atormentaban el Día de los Muertos para siempre. Sofía, atrapada en la pesadilla interminable del Día de los Muertos, había perdido todo rastro de cordura y esperanza. La risa de la Catrina resonaba en su mente como un eco incesante de su tormento. Las sombras se cerraban a su alrededor, convirtiendo el pueblo en un laberinto oscuro y retorcido.
Cada amigo que había conocido y amado yacía sin vida, sus almas atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. Las visiones de muerte y destrucción llenaban sus pensamientos, y el mundo que una vez conociera se había convertido en un infierno sin fin. Sofía intentó huir, correr lejos de ese lugar maldito, pero las calles se retorcían y cambiaban, atrapándola en un ciclo de pesadillas. La Catrina siempre estaba allí, observándola con sus ojos vacíos y su sonrisa siniestra. Finalmente, la joven aceptó su destino. La Catrina se acercó a ella, su mano huesuda extendida. «Es hora de que te unas a nosotros, Sofía», murmuró con satisfacción. Sofía no resistió cuando la Catrina tocó su frente con un dedo frío. El mundo se disolvió en una tormenta de sombras y susurros, y Sofía se convirtió en una de las almas errantes que atormentaban el Día de los Muertos. Nunca volvería a ser una persona viva, nunca encontraría la paz. Ahora, ella era parte de la eterna pesadilla, condenada a vagar en la oscuridad junto a la Catrina y las almas perdidas que habían caído víctimas de su maldición. El Día de los Muertos continuaba su danza macabra y Sofía era solo uno más de los horrores que acechaban en la noche interminable. Espero que hayáis disfrutado de esta historia de terror macabra de la Catrina. Vamos ahora con una segunda historia, que también tiene lugar durante el Día de los Muertos o los Difuntos en México. El nombre del siguiente relato de terror se llama Ofrenda Macabra. En el remoto pueblo mexicano de San Miguel, la llegada del Día de los Muertos era una ocasión de profunda devoción y celebración. Durante generaciones, los habitantes habían honrado a sus seres queridos difuntos con altares decorados con ofrendas de flores, velas y comida. Sin embargo, detrás de esta fachada de amor y respeto se ocultaba un oscuro secreto que había atormentado al pueblo durante siglos. La leyenda cuenta que hace muchos años, un chamán conocido como Tezcatlipoca, que se había dedicado a estudiar las artes oscuras, hizo un descubrimiento inquietante. Durante una noche de meditación, encontró un antiguo pergamino que detallaba un ritual que prometía traer a los muertos de vuelta a la vida durante el Día de los Muertos. Creyendo que podría brindar un consuelo inigualable a aquellos que habían perdido a sus seres queridos, Tezcatlipoca decidió llevar a cabo el ritual sin sospechar las consecuencias devastadoras que desencadenaría. El ritual requería una ofrenda especial, la sangre fresca de un ser humano. Con la promesa de resucitar a los muertos, el pueblo estaba dispuesto a pagar el precio. Durante años, Tezcatlipoca llevó a cabo el ritual en secreto, utilizando a voluntarios que estaban dispuestos a dar sus vidas por la causa. Parecía que los muertos regresaban a la vida durante el Día de los Muertos, y los corazones de los habitantes se llenaron de esperanza. Sin embargo, las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a surgir. Los resucitados, a pesar de su apariencia humana, mostraban una mirada vacía y ausente en sus ojos, como si su esencia vital se hubiera extinguido en el más allá. Al principio, los aldeanos pensaron que se trataba de un efecto secundario temporal, pero estaban equivocados. Los muertos volvieron violentos y sedientos de sangre, atacando a cualquier ser viviente que se cruzara en su camino. Los habitantes de San Miguel se vieron atrapados en una pesadilla de su propia creación, mientras luchaban por sobrevivir a los seres que una vez habían sido sus seres queridos. Tezcatlipoca, horrorizado por las consecuencias de su descubrimiento, intentó deshacer el hechizo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los resucitados se multiplicaron rápidamente y el pueblo quedó sumido en el caos y la destrucción. Finalmente, con el corazón roto, el chamán reveló la verdad a los sobrevivientes. Les contó sobre el antiguo ritual, sobre la ofrenda de sangre que había desencadenado la maldición, y sobre su propia responsabilidad en la tragedia que había asolado a su pueblo. Los habitantes del pueblo, en un acto de desesperación y unidad, buscaron refugio en las catacumbas bajo la iglesia del pueblo. Allí, rodeados de oscuridad y temor, juraron proteger el secreto del ritual macabro y evitar que cayera en manos equivocadas. Generaciones posteriores vivieron bajo la sombra del terror, escondiendo la verdad detrás de las celebraciones del Día de los Muertos. Pero el miedo persistía, y los aldeanos sabían que un día
alguien podría intentar revivir el antiguo ritual y desencadenar el horror una vez más. Generaciones posteriores vivieron con el peso de la maldición que había caído sobre su pueblo. Las celebraciones del Día de los Muertos, que alguna vez fueron un momento de alegría y amor, se convirtieron en una sombra oscura que los atormentaba. Cada año, los habitantes de San Miguel encendían velas en los altares de sus seres queridos, pero sus corazones estaban llenos de temor. El secreto del ritual macabro se transmitió de padres a hijos, junto con la responsabilidad de protegerlo. Los ancianos del pueblo recordaban las historias horripilantes de los días oscuros cuando los muertos volvieron a la vida y advirtieron a los jóvenes sobre los peligros de tratar de resucitar a los difuntos. Sin embargo, como suele suceder, el tiempo borró las lecciones del pasado. Una generación más tarde, un grupo de jóvenes curiosos y temerarios comenzó a investigar los antiguos textos y pergaminos de la Iglesia en busca de respuestas. Ignorando las advertencias de sus ancianos, creyeron que podrían descubrir el secreto detrás del ritual y controlar a los muertos resucitados. Mientras investigaban, encontraron el diario personal de Tezcatlipoca, el chamán que había desencadenado la maldición. En sus páginas, descubrieron detalles escalofriantes sobre la ofrenda de sangre y los conjuros oscuros que habían dado vida a los no muertos. Intrigados y seducidos por la promesa de poder, los jóvenes decidieron que intentarían el ritual ellos mismos durante el próximo Día de los Muertos. Reunieron los objetos necesarios, incluida una hoja de papel en la que había un trato siniestro: la sangre por la vida. El Día de los Muertos llegó nuevamente, y los jóvenes se adentraron en la oscuridad de la noche, dirigiéndose a un antiguo cementerio en las afueras del pueblo. Allí, bajo la luz de la luna llena, comenzaron el ritual, repitiendo los conjuros de Tezcatlipoca. El aire se llenó de tensión mientras ofrecieron una ofrenda de sangre fresca al altar, y los conjuros resonaron en la noche. Los corazones de los jóvenes latían con fuerza mientras esperaban el resultado de su osadía. De repente, la tierra comenzó a temblar y la tumba de un antiguo chamán se abrió. De ella emergió una figura espectral, el mismísimo Tezcatlipoca, con una mirada de ira en sus ojos. Parecía que la maldición que había lanzado hace siglos todavía lo mantenía prisionero en este mundo. Los jóvenes, aterrorizados, intentaron detener el ritual, pero ya era demasiado tarde. Tezcatlipoca, furioso por su despertar forzado, se abalanzó sobre ellos con una venganza ardiente. El pueblo de San Miguel estaba en silencio mientras la oscuridad de la noche se apoderaba del cementerio. Los jóvenes habían liberado a una fuerza antigua y poderosa que ahora los perseguía con ferocidad. Tezcatlipoca, el chamán maldito, avanzaba hacia ellos con pasos lentos pero inexorables. Los jóvenes, presos del pánico, intentaron huir, pero el poder del chamán los mantenía atrapados en un círculo de energía oscura. No importaba cuánto corrieran, siempre estaban rodeados por la presencia amenazante de Tezcatlipoca. El chamán habló con una voz que parecía resonar desde el más allá. Les recordó la maldición que él mismo había creado y los peligros de tratar de manipular la vida y la muerte. Les advirtió que su atrevimiento tendría consecuencias devastadoras para el pueblo y para ellos mismos. La desesperación se apoderó de los jóvenes mientras veían que no tenían escapatoria. Comenzaron a suplicar por sus vidas, prometiendo deshacer el ritual y volver a sellar la tumba de Tezcatlipoca, pero las palabras de súplica cayeron en oídos sordos. El chamán, con un gesto de su mano, envió una oleada de energía oscura que se estrelló contra los jóvenes. Gritaron en agonía mientras eran consumidos por una oscuridad implacable. Sus cuerpos se retorcieron y se convulsionaron, y luego se desvanecieron en la nada, dejando solo un eco de sus gritos. Tezcatlipoca miró a su alrededor con satisfacción, pero sabía que su venganza estaba lejos de terminar. Con su libertad recién adquirida, se dirigiría al pueblo de San Miguel para llevar a cabo su plan de destrucción. En el pueblo, las celebraciones del Día de los Muertos continuaban, pero una sombra oscura se cernía sobre ellos. La noche estaba llena de intranquilidad, y los habitantes comenzaron a sentir una presencia maligna que los acechaba.
Los más ancianos del pueblo recordaban las advertencias de sus antepasados y comprendieron la terrible verdad. Habían llegado los días oscuros nuevamente, y esta vez el terror que habían temido durante tanto tiempo se hacía realidad. La maldición de Tezcatlipoca había regresado, y San Miguel se convertiría en el escenario de una pesadilla que había sido olvidada durante siglos. El terror se había apoderado de San Miguel y el pueblo estaba sumido en la oscuridad del miedo. La maldición de Tezcatlipoca se extendía como una sombra inquietante, y los habitantes vivían con el temor constante de lo que vendría a continuación. Las calles se llenaron de murmullos y susurros mientras la gente compartía historias de avistamientos y experiencias paranormales. Los ancianos del pueblo sabían que debían actuar rápido para detener la furia del chamán maldito antes de que fuera demasiado tarde. Convocaron a una reunión en la iglesia, donde compartieron el conocimiento transmitido por generaciones. La única forma de detener a Tezcatlipoca era encontrar el antiguo amuleto que lo mantenía ligado a este mundo. Solo destruyendo ese amuleto podrían romper su poder y poner fin a la maldición. La búsqueda del amuleto comenzó, y los habitantes del pueblo exploraron cada rincón de San Miguel en busca de pistas. Sabían que el tiempo era su enemigo, ya que Tezcatlipoca se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Finalmente, una anciana sabia y conocedora de los secretos del pueblo descubrió un antiguo manuscrito que contenía información sobre la ubicación del amuleto. Se decía que estaba escondido en las profundidades del bosque, en una cueva oculta que solo los más valientes se atrevían a explorar. Un grupo de voluntarios se ofreció para adentrarse en el bosque y encontrar la cueva misteriosa. Armados con antorchas y la determinación de salvar a su pueblo, se embarcaron en una peligrosa misión. La cueva era un lugar oscuro y lúgubre, lleno de pasadizos retorcidos y misteriosos. Los voluntarios avanzaron con cautela, sabiendo que estaban siendo observados por los espíritus inquietos que habitaban el lugar. Finalmente, llegaron a una caverna profunda donde descubrieron un altar antiguo. En el centro del altar yacía el amuleto que tanto buscaban, una joya resplandeciente que emanaba un aura maligna. Pero antes de que pudieran tomarlo, una sombra oscura apareció frente a ellos. Era Tezcatlipoca, quien había seguido su rastro hasta la cueva. Con un gesto, lanzó una oleada de energía oscura que envolvió a los voluntarios, paralizándolos. Les advirtió que no interferiría en su búsqueda del amuleto y que su destino estaba sellado. Los habitantes del pueblo, aterrorizados por lo que habían presenciado, comprendieron que enfrentarían una batalla desesperada para destruir el amuleto y poner fin a la maldición de Tezcatlipoca. Pero el chamán maldito no se detendría ante nada para proteger su poder y vengarse de aquellos que osaron desafiarlo. La confrontación en la cueva se tornó en una lucha desesperada mientras los voluntarios intentaban liberarse del control de Tezcatlipoca. La joya que servía como amuleto maligno brillaba con intensidad en el altar, como si supiera que su destino estaba en juego. Con un esfuerzo sobrehumano, los voluntarios lograron romper la parálisis impuesta por el chamán maldito y avanzaron hacia el altar. Sabían que debían destruir el amuleto para liberar a su pueblo de la maldición que los acechaba. Cuando uno de los voluntarios se acercó al altar para tomar el amuleto, una voz siniestra resonó en la cueva. Era Tezcatlipoca, quien había recuperado el control sobre ellos. Con un gesto, lanzó una descarga de energía que los arrojó lejos del altar, frustrando sus intentos de destruir el amuleto. La joya, como si tuviera voluntad propia, voló del altar y se posicionó frente a Tezcatlipoca. Emitió una ráfaga de energía oscura que envolvió al chamán, fortaleciéndolo y otorgándole un poder aún mayor. La cueva tembló mientras su risa resonaba en las paredes, revelando su triunfo. El chamán maldito se volvió imparable, desatando una furia destructiva sobre el pueblo de San Miguel. Los edificios se derrumbaron, el cielo se oscureció y los habitantes corrían en busca de refugio mientras el terror se apoderaba de ellos. Pero cuando parecía que la maldición de Tezcatlipoca estaba a punto de triunfar, un giro inesperado ocurrió. La joya que le había otorgado más poder al chamán comenzó a brillar con una luz blanca y purificadora.
Tezcatlipoca gritó en agonía mientras la energía lo consumía. Los voluntarios, recuperando sus fuerzas, aprovecharon la oportunidad y se abalanzaron sobre el amuleto, destruyéndolo de una vez por todas. La explosión resultante sacudió la cueva y arrojó al chamán maldito hacia el abismo. La maldición de Tezcatlipoca se desvaneció y la paz volvió a San Miguel. Pero cuando los habitantes celebraban su victoria, descubrieron un detalle aterrador. La joya no había sido destruida por completo. Una pequeña parte de ella sobrevivió y fue recogida por uno de los voluntarios como un recuerdo de su valentía. Pero lo que no sabían era que la joya contenía una esencia oscura que aguardaba pacientemente el momento adecuado para liberarse nuevamente. El pueblo de San Miguel había ganado la batalla, pero la guerra contra la maldición estaba lejos de haber terminado. El terror que habían enfrentado esa noche seguiría acechándolos en las sombras, esperando su próxima oportunidad para regresar. ¿Y llegamos al fin? ¿O solo es el comienzo de algo más oscuro? Pronto lo sabremos en Misterios Macabros, tu canal de terror favorito. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle al like, y si quieres que continúe alguna de las historias que has escuchado, házmelo saber en tus comentarios. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.